Hola, ¿qué tal? Vamos a empezar a trabajar el curso de Teoría del Cálculo 2. En este caso, en este video, voy a explicar la definición de una función de varias variables, los elementos que intervienen, como el dominio, el rango. Bien, pues la definición de función de varias variables es similar a la definición de función real de una variable real, solo que ahora el dominio, en el dominio están incluidas n-hadas o entradas, es decir que intervienen dos o más variables independientes. Dice aquí entonces que suponga que D mayúsculo es un conjunto de n-hadas de números reales, x1, x2, así hasta x subíndice n. Una función de valores reales f en D es una regla que asigna un único número real w. W es igual a f de x1, x2, así hasta xn, es decir que w es la imagen de este elemento x1, x2, así hasta xn bajo la función. Entonces, una función dice que asigna un único número real a cada elemento en el conjunto D. Este conjunto D es el dominio de la función, es decir, son los elementos que podemos sustituir en la función de tal manera que W sea un número real. Ese es el dominio de una función real. El conjunto de todos los valores W asignados por la función es el rango de la función. El símbolo W es la variable dependiente de f y se dice que f es una función de n variables independientes. En este caso estamos dando la definición general. Para los ejemplos voy a utilizar funciones de dos variables, de tres variables independientes. Un ejemplo de una expresión que es una función sería, no sé, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos z igual a x cuadrada más y cuadrada. Esta que está aquí es una función de dos variables independientes. En este caso las variables independientes son x y y, la variable dependiente es z. No hay ningún problema si en lugar de utilizar esta notación de z igual a x cuadrada más y cuadrada se utiliza f de x, y igual a x cuadrada más y cuadrada. Es decir, que en algunas ocasiones vamos a cambiar esta notación por esta o viceversa, si es que así nos conviene. En este caso, esta es una función de dos variables independientes y es una función porque a cada elemento del dominio se asigna un único número real del rango. De hecho, la representación gráfica de esta función es un paraboloide. ¿Sí? Es algo, si lo dibujamos, quedaría algo más o menos así. Bueno, voy a utilizar tres ejes que se supone son ortogonales entre sí para hacer la representación. Este es x, este y, este z. Entonces x y y representan las variables independientes. Z es la variable dependiente y la representación gráfica de z igual a x cuadrada más y cuadrada, bueno, podemos sacar algunas trazas. En el siguiente video voy a explicar más detalladamente las trazas horizontales, trazas verticales, las curvas de nivel, pero bueno, aquí podemos sacar algunas trazas. Por ejemplo, cuando x y y son 0 o z vale 0, entonces solo hay un punto aquí en el origen. Cuando z vale 1, queda x cuadrada más y cuadrada igual a 1, que es una circunferencia con centro en 0, 0, en xy de radio 1 en el nivel de z igual a 1. Y por ejemplo, vamos a suponer que aquí es el nivel de z igual a 1, entonces eso es una circunferencia. Y así sucesivamente. Entonces, la gráfica de esta función es un paraboloide, algo más o menos así. Esta sería la representación gráfica de esta, que sí es una función, porque a cada elemento del dominio corresponde un único elemento de acá de z. Hay ecuaciones que no son funciones. Por ejemplo, si tenemos la siguiente ecuación, vamos a suponer que tenemos x cuadrada más y cuadrada más
z cuadrada, por ejemplo, igual a 9. Esto que está aquí es una esfera con centro en el origen de radio igual a 3. Si hacemos la representación gráfica, bueno, más o menos pongo tres ejes que se supone son ortogonales entre sí, y dice que la representación gráfica de esta ecuación es una esfera con centro en el origen de radio 3. Bueno, vamos a suponer que esto es una esfera con centro en el origen de radio 3. Esta ecuación que está aquí no puede ser catalogada como una función porque para un elemento aquí en XY corresponden dos elementos en Z, este que está aquí y este que está aquí. Bueno, ahora sí, despejar Z, al despejar Z nos va a quedar, el despeje va a ser Z igual a más menos la raíz cuadrada de 9 menos X cuadrada menos Y cuadrada al hacer el despeje. Si tomamos solo el casquete superior, es decir, si nos quedamos con la raíz principal, entonces eso sí representaría una función, o si nos quedamos solo con el casquete inferior de la esfera. Entonces eso es una función de dos variables. Así es como están definidas las funciones de varias variables. Puede haber dos o más variables independientes. Aquí como ejemplo, como primer ejemplo, vamos a estudiar esta que sí es una función. Esta es una función de dos variables independientes, x y y queremos determinar cuál es el dominio y el rango de la función. Entonces, primero vamos a escribir el conjunto dominio. Terminar el dominio de esta función, utilizamos lo que aprendimos de las funciones de una variable, funciones reales de una variable real. En este caso, para que esta f sea un número real, necesitamos que el radicando sea un número no negativo. Entonces aquí vamos a escribir cuál es la condición para que f sea un número real. Para que f sea un número real necesitamos entonces que 9x cuadrada, menos y cuadrada sea un número no negativo. Entonces de aquí podemos trabajar esta desigualdad. Si trabajamos esta desigualdad, entonces queda que y cuadrada tiene que ser menor o igual que 9x elevado al cuadrado. De aquí, si utilizamos las propiedades de las desigualdades, como esta es una desigualdad cuadrática, la podemos transformar en una doble desigualdad. Entonces vamos transformando esta desigualdad cuadrática en una doble desigualdad y me va a quedar que y entonces tiene que ser mayor o igual que menos 3 por el valor absoluto de x, y al mismo tiempo tiene que ser menor o igual que 3 veces el valor absoluto de x. Entonces ya tenemos una relación que me dice cuál es el dominio de la función. Es decir, aquí vamos a escribir el conjunto dominio, que lo voy a llamar d subíndice f. El dominio de la función f está conformado con los pares ordenados x, y, es decir, con los pares x, y del plano cartesiano, tales que se cumple esta desigualdad, cualquiera de estas desigualdades. Las desigualdades son equivalentes. Posiblemente en la última es más evidente para hacer la representación. Si queremos representar gráficamente el dominio, entonces me va a quedar que y tiene que ser mayor o igual que menos 3 veces el valor absoluto de x, pero menor o igual que 3 veces el valor absoluto de x. Así queda entonces este conjunto dominio. Bien, si queremos representar gráficamente los puntos del plano XY que constituyen el dominio de la función de dos variables independientes, bueno, podemos graficar las dos desigualdades y luego identificar cuál es la región que representa el dominio. En este caso dice que, si se fijan, aquí tenemos y tiene que ser menor o igual a 3 veces la raíz cuadrada de x, perdón, a 3 veces el valor absoluto de
de x. Esta que está aquí en verde, esta es la gráfica de y igual a 3 veces el valor absoluto de x. Entonces dice que y tiene que ser menor. Entonces quiere decir que el dominio tendría que ser de esta recta que está aquí, de esa recta que está aquí en verde, hacia abajo. Bueno, la primera restricción dice que de ahí para abajo. Y la otra restricción dice que y tiene que ser mayor que menos 3 veces el valor absoluto de x. Esta que está aquí, estas dos rectas, bueno, estas rectas que están aquí en rojo representan y igual a menos 3 veces el valor absoluto de x. Entonces quiere decir que el dominio de la función son todos los puntos del plano cartesiano que están en esta región que está aquí marcada. Claro, de aquí hacia acá y de aquí hacia acá. Todo esta es la región del plano XY que representa el dominio de la función que teníamos originalmente. De hecho, para entender un poquito mejor por qué queda esto como dominio, podemos hacer la representación gráfica de la función. La función, acá la tenemos, la función es f igual a la raíz cuadrada de 9x cuadrada menos y cuadrada. Déjenme cambiar de diapositiva. Entonces, si nosotros cambiamos la f por z para mayor comodidad, entonces me quedaría z es igual a la raíz cuadrada de 9x cuadrada menos y cuadrada. Esta es la que queremos graficar. Una forma de graficar esto es llevarlo a su forma estándar. Esta es una de las cuadráticas básicas. Para ello voy a elevar ambos lados al cuadrado. Nada más que no se nos olvide que lo que queremos graficar es la raíz principal de lo que obtengamos, es decir, la parte superior de la cuadrática que vamos a obtener. Aquí si elevamos ambos lados al cuadrado, entonces va a quedar z cuadrada es igual a 9x cuadrada menos y cuadrada. De aquí reacomodamos y entonces me va a quedar que 9x cuadrada menos y cuadrada menos z elevado al cuadrado es igual a 0. Queda esto que está aquí. Si graficamos esto que está aquí representa, esta es un cono elíptico. Si hacemos la gráfica, bueno, voy a utilizar tres ejes que se supone son ortogonales entre sí. Este lo voy a como x, este que está acá como y este que está acá como z. Entonces, si hacemos la gráfica del cono, el cono queda sobre el eje de las x, queda aquí sobre el eje de las x, este que está aquí. Nada más recordarán que estamos considerando la raíz principal para z, entonces sería solo la parte superior del cono. Si aquí voy a tratar de hacer un esbozo, entonces quedaría algo más o menos así. Aquí en x quedaría algo así, bueno, algo más o menos. Este sería la mitad del cono que estamos estudiando. Por eso la gráfica del dominio quedaron dos. Esta es la gráfica del dominio. Es como si estuviéramos observando la función, el cono desde arriba. Queda sobre el eje de las x. Bueno, esto es un dibujo feo a mano. Puedo enseguida utilizar un dibujo elaborado en máxima para que comparen algo mucho mejor. Aquí está una gráfica. Esta es la gráfica elaborada en máxima de la función z igual a la raíz cuadrada de 9x cuadrada menos y cuadrada, que se supone que es la parte superior de un cono que corre a lo largo del eje de las x. Es esto que está aquí. Entonces el dominio es la proyección sobre el plano XY de esta superficie. Bueno, lo podríamos interpretar de esa manera. Luego, para identificar el rango o para decir cuál es que vamos a obtener por resultado al sustituir elementos del dominio, podemos hacer un análisis de la función. La función es z o f de x, y, como le quieran llamar, igual a la raíz cuadrada de 9x cuadrada menos y cuadrada. Entonces
podemos analizar la siguiente situación. Por ejemplo, si tomamos el par ordenado 0,0, entonces al sustituirlo nos va a dar como resultado 0. De hecho, con cualquier elemento que está en lo que le vamos a llamar más adelante, voy a dar la definición, frontera del dominio, nos va a dar como resultado, como imagen 0. Entonces quiere decir que el 0 sí es parte del rango o la imagen. Entonces, con esta función no me va a dar como resultado números negativos, entonces inicia en 0. Luego podemos hacer un análisis, por ejemplo, vamos suponiendo que estudiamos qué pasa si vamos avanzando en el eje de las X. En el eje de las X la Y vale 0. Si la Y vale 0 en todo el eje de las X, entonces esto es nulo. Y si esta X, si avanzamos hacia acá, entonces la X tiende a infinito, de tal grado que esto que está aquí, la Z tiende a infinito. Por lo tanto, el rango de esta función es desde 0 hasta infinito. Entonces, la frontera izquierda es parte de el rango de la función. Entonces, esta es una función de dos variables independientes cuyo dominio quedó acá. Este es el conjunto, este que está aquí es el conjunto dominio. Me faltó cerrar llavecita aquí, o no sé si se me movió ahorita. Bueno, cerrar el conjunto y aquí está la gráfica. Bueno, una idea de cuál es la gráfica del dominio. Sería todos estos elementos que están aquí, todos estos elementos que están en esta parte de aquí. Claro, hacia acá todo esto hacia atrás. Que se cumplan estas dos desigualdades de manera simultánea. Aquí hay otro ejemplo en el que también pide determinar el dominio y el rango de una función de dos variables independientes. Entonces, pues vamos a utilizar lo que aprendimos de funciones de una variable y simplemente aquí lo vamos a extender a esta función de dos variables. Existen funciones que no necesariamente se pueden graficar o no es fácil graficarlas a mano. Entonces, en este caso yo tengo aquí la gráfica de la función elaborada en máxima para que más o menos tengan una idea del comportamiento de esta función, arco coseno de x más y. Bien, para determinar el conjunto dominio, primero lo que voy a hacer es escribir cuál es la restricción para esta función. En este caso tenemos un arco coseno, entonces para que la función nos dé como resultado un número real, necesitamos que el argumento esté entre -1 y 1. Y aquí queda una desigualdad en términos muy sencillos, no es necesario realizar ninguna operación y no hay que aplicar propiedades ni siquiera simplificar. Entonces aquí ya tenemos identificado cuál es el dominio de esta función. En este caso el dominio de la función son los pares ordenados x, y, tales que se cumple esa desigualdad. El x más y es mayor a -1 pero menor o igual a 1. Ese sería el conjunto dominio. Si quieren podemos hacer una representación gráfica de el dominio de la función. Bien, en este caso tenemos una doble desigualdad. Si quieren primero la frontera de una parte de la desigualdad. Tenemos x más y igual a 1. Entonces la representación gráfica de x más y igual a 1 es una recta. Entonces aquí va a quedar una recta en 1 y 1 para x y para y. A ver, bueno, vamos a poner aquí una recta que supuestamente tiene pendiente -1. Bueno, algo más o menos así. Vamos a suponer que esto que está aquí, esto que acabo de graficar, es x más y igual a 1. Esto que está aquí es la gráfica de la ecuación x más y igual a 1. Luego necesitamos que sea menor o igual a 1. Entonces quiere decir que tendrá que ser de ahí para abajo. Pero también tenemos otra desigualdad. Tenemos que x más y tiene que ser mayor o igual a -1. Si hacemos la gráfica de la otra parte,
Entonces te quedaría, bueno, algo más o menos así. Se supone que son estas dos rectas paralelas. Entonces aquí, esta que está aquí es la gráfica de x más y igual a menos 1. Como necesitamos que x más y esté entre menos 1 y 1, entonces quiere decir que el dominio de la función son todos los números, todos los puntos del plano cartesiano que están entre estas dos rectas. Están incluidos los puntos sobre las rectas, estas que están aquí. Estos puntos también son parte del dominio. En algunas ocasiones dice tiene que ser estrictamente menor, entonces esto no lo podemos incluir como parte del dominio y dibujaremos una línea, una curva punteada para representar que no es parte del dominio. Luego, por definición, para que la función, para que el arco coseno sea una función, el rango es de 0 a pi. Entonces, para que el arco coseno sea una función, necesitamos que vaya desde, el rango va desde 0 hasta pi. Así queda el rango de esta función de dos variables independientes. Bueno, así podemos determinar el dominio, el rango de estas dos funciones. Ahora vamos a hablar de punto interior y punto frontera de una región. Entonces dice que un punto en el plano cartesiano, en una región R, es un punto interior de R si es el centro de un disco de radio positivo que se encuentra completamente contenido en R. Es decir, vamos a suponer, déjeme hacer un dibujito, vamos a suponer que aquí tenemos una región, esta es la región R, y tenemos un punto. Este punto que está aquí, voy a suponer que es el x0, y0. A este punto que está aquí le vamos a llamar interior si es que es posible crear un disco de radio positivo tan pequeño como este. Entonces vamos a crear un disco de radio positivo tan pequeño como sea necesario, tal que, dice, todos los puntos del disco están contenidos en R. Si eso sucede, si es posible encontrar un disco de radio tan pequeño como se necesite, que tal que todos los puntos estén contenidos en la región en R, se dice que este es un punto interior. Luego dice aquí que un punto es frontera de la región si todos los discos con centro en ese punto contienen puntos que están fuera de R, así como puntos que están en la región. El punto frontera no necesariamente pertenece a R. La frontera en algunas ocasiones pertenece a la región, en otras ocasiones no. Entonces vamos a suponer que tenemos la siguiente situación. Esta es la región que está aquí. Este es R. Y vamos a suponer que hay un punto aquí. A este punto que está aquí es x0, y0 del plano cartesiano. A este punto que está aquí le vamos a llamar un punto frontera si todos los discos con centro en ese punto, si todos los discos con centro en este punto que está aquí contienen elementos que están en R y elementos que están en el exterior de R. En ese caso se le llama a este un punto frontera de la región que estamos estudiando. Los puntos interiores de la región forman como conjunto el interior de la región. Los puntos frontera de la región constituyen su frontera. Una región es abierta si consta solo de los puntos interiores. Vamos a suponer que hay una región, les había comentado que en ese caso, cuando la frontera no sea parte de la región, vamos a dibujar la frontera punteada. Entonces, en el caso que la frontera no sea parte de R, se dice que la región es abierta, es cerrada si todos los puntos frontera son parte de R. Ahora, vamos a definir cuándo una región es acotada. Una región en el plano está acotada si se puede colocar dentro de un disco de radio finito.
una región es no acotada si no existe un disco de radio finito que la contenga. Por ejemplo, en la primera función que estudiamos, quedaba que el dominio era algo más o menos así. Bueno, voy a suponer que aquí tenemos el plano cartesiano x, y. Entonces identificamos el dominio y el dominio quedó algo más o menos así. Era esto que está aquí, toda esta región, incluyendo las fronteras, porque decía menor o igual, todo esto que está aquí. Y como está aquí, esto se extiende indefinidamente hacia acá, igual hacia acá. Entonces, en este caso, a este tipo de regiones se les llama no acotada, porque no hay un disco de radio finito que contenga todos los puntos de la región. Es decir, aquí necesitaríamos un disco de radio infinito para tener en el interior todos los elementos. Entonces a este tipo de regiones se les llama no acotadas. Vamos a suponer que tenemos una región, por ejemplo, que sea algo más o menos así. Está una región donde no se incluye la frontera. Entonces R, vamos a suponer que R es todo esto que está aquí, el interior a todo esto que está aquí. Esto es R. Entonces, en este caso, a este tipo de regiones se le llama una región acotada, porque sí existe un disco de radio finito que contenga a todo R. Entonces, esa es la definición de región acotada y región no acotada. Bueno, para finalizar este video voy a poner un ejemplo en el que vamos a identificar el dominio, vamos a identificar cuál es la frontera, si la región es acotada o no acotada, el dominio es acotado o no acotado. Bien, aquí tenemos un ejemplo en el que vamos a describir el dominio de esta función de dos variables independientes. Entonces es una función logaritmo natural. Sabemos de los conocimientos previos que para que esta función sea un número real necesitamos que el argumento, en este caso necesitamos que 4 menos x cuadrada menos y cuadrada sea un número positivo. Entonces necesitamos que el argumento sea un número positivo. Si reacomodamos la desigualdad, entonces me va a quedar que x cuadrada más y cuadrada tiene que ser necesariamente menor a 4. Entonces el dominio, aquí vamos a escribir que el dominio de esta función son los pares ordenados x, y, tales que x cuadrada más y cuadrada es estrictamente menor a 4. Si dibujamos el dominio, déjenme poner el plano cartesiano para dibujar el dominio. Bien, entonces la gráfica del dominio, bueno, esto x cuadrada más y cuadrada menor a 4 serían todos los puntos interiores, todo el disco sin incluir la frontera. Todo el disco concentra en el origen de radio 2. Entonces el dominio de esta función serán todos estos elementos que están aquí marcados en negro, sin incluir los puntos de la frontera. Dice tiene que ser estrictamente menor. Entonces podemos describir el dominio de la siguiente manera. Entonces sería: el dominio es una región abierta. El dominio es una región abierta porque no se incluye los puntos de la frontera del dominio. Está acotada, es acotada porque sí existe un disco de radio finito que contenga todos los elementos del dominio. Entonces es acotada. La frontera, en este caso la frontera del dominio, ya ve que pedimos determinar quién es la frontera. La frontera del dominio será la circunferencia x cuadrada más y cuadrada igual a 4. Esos son los puntos frontera. Recuerden que para que un punto sea frontera, entonces
Cualquier disco con centro en el punto contiene elementos que pertenecen al dominio y elementos que no pertenecen al dominio. Así podemos entonces describir el dominio de esta función. Bueno, también si quieren determinar quién es el rango, la imagen de esta función, bueno, pues tenemos que la función es, a ver, déjame cambiar de diapositiva. Entonces la función que tenemos es z igual a logaritmo natural de 4 menos x cuadrada menos y cuadrada. Entonces necesitaríamos hacer un análisis. Si se fijan aquí en el argumento de esta función, al 4 le estamos restando algo. O sea, el mejor de los casos es que al 4 le restemos el 0. Ese es el mejor de los casos. En cualquier otro caso, cuando x y o y es diferente de 0, entonces va a ser 4 menos algo, muy poquito, no importa, pero le van a quitar al 4. Entonces el valor mayor que podemos obtener con esta función es el logaritmo natural de 4. Ese es el valor mayor. Luego, cuando nos acercamos a la frontera del dominio, ¿sí? Si nos acercamos a la frontera del dominio, entonces esto que está aquí es un número muy pequeño. Entre más nos acerquemos, este numerito que está aquí, todo esto, el argumento, es algo muy pequeñito, tal grado que el logaritmo natural de algo muy pequeñito tiende a menos infinito. Por lo tanto, el rango, la imagen de esta función es de menos infinito hasta el logaritmo natural de 4. El dominio y el rango de esa función, ya expliqué cómo describir el dominio, si es una región abierta, cerrada, acotada, no acotada, y cómo escribir la frontera. La frontera puede ser en algunas ocasiones una parábola, rectas, o se pueden presentar otro tipo de curvas. Bueno, aquí le dejo a este video, espero sea de utilidad, estaré pendiente por si tienen algunas dudas o si cometí algún error para tratar de explicar y de aclarar las situaciones que se presenten.